Muy buenos días, les saluda Kevin García, estudiante de la Universidad del Salvador, dentro de la carrera Informática Educativa. En la materia Lógica para la Computación estaremos trabajando este día con la realización de 3 programas comprendidos por la tarea 3. El tema de esta tarea es arreglos y métodos, los cuales se trabajarán dentro del programa de PCI, ¿verdad? Así que empecemos. Muy bien, como desafío 1 tenemos lo siguiente. Elabora un arreglo unidimensional de 10 números enteros. El usuario debe ingresar esos 10 datos. Una vez ingresados todos, debe imprimirlos en una pantalla de manera horizontal. Posteriormente debe volver a imprimir los datos al revés, empezando por el último y terminando con el primero. Debe colocar un validador de datos con un ciclo repetitivo para no permitir que el número sea negativo ni mayor que 100. Y debe permitir la repetición del programa con un ciclo repetitivo consultando al usuario si desea repetir o desea salir. Primero tenemos que entender lo siguiente, ¿verdad? Entender el problema e verificar los datos. Tiene que elaborar un arreglo unidimensional de 10 números. Ya con eso sabemos que al usuario le vamos a tener que pedir 10 números. Esos 10 números los tenemos que al final presentar de una manera horizontal y a la vez de una manera que sea, por decir así, del último que ingresó al primero, ¿verdad? Teniendo eso claro, tenemos que ver que el arreglo unidimensional es en sí una cuadrícula de 1 por 10. En estos espacios donde están enumerados del 1 al 10 es donde el usuario va a colocar los números. Y esos números tienen que ser sí o sí positivos y menores que 100, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso claro, nos pasamos a PCI para elaborar el programa. En este caso, nuestro programa se va a llamar unidimensional. Tenemos las siguientes variables. Conta nos va a servir para hacer el conteo de los 10 números y solicitarlos al usuario del 1 al 10. Esta variable nos va a servir como un contador, por eso el nombre. B nos va a servir como una variable de índice. Más adelante veremos por qué. Y es para crearle un índice numerado a los 10 datos o números que ingrese el usuario. Num simple y sencillamente será la variable que el usuario va a ocupar o utilizar para ingresar el número o los 10 números que él desee. Valid va a ser para la validación. Como ya sabemos, tiene que ser número positivo y menor que 100. La variable matriz la tenemos también como entero. Esto es porque nos va a servir para crear el arreglo unidimensional de 10 dígitos. Res lo tenemos como una variable de carácter porque aquí el usuario va a tener que ingresar la respuesta. ¿Quiere continuar con otros 10 números? Sí o no. Y ocuparemos la variable res como una respuesta. Bien, empecemos. Ocuparemos la función dimensión. Con esto crearemos la matriz. Por eso hemos aquí elegido esta variable para tenerle o ponerle el valor 10. ¿Por qué le ponemos este valor 10? Porque recordemos que el ejercicio dice que tienen que ser 10 datos. En este caso, matriz, y entre corchetes o paréntesis ponemos el valor de 10, porque van a ser 10 datos. Bien, teniendo esto claro, vamos a poner lo siguiente. La función o ciclo repetir nos servirá únicamente para hacerle la pregunta al usuario. ¿Desea, en este caso, ingresar otros 10 números? Sí o no. Y esta pregunta se va a estar repitiendo hasta que el usuario ingrese como respuesta no. Si se fijan, aquí ocupamos la variable res, que es la de respuesta. Entonces, por eso va al inicio y la pregunta está al final de todo el programa, simple y sencillamente para que se esté repitiendo. En este caso, establecida ya esta parte, hacemos ya el uso de la función para. En este caso, ocupamos nuestra variable conta, que como explicamos era para un contador. ¿Qué va a hacer conta? Va a empezar desde 1 hasta 10 y lo va a ir haciendo de 1 en 1. En pocas palabras, va a contar 1 a 10 y lo va a hacer de 1 en 1. ¿Qué va a hacer en esas 10 ocasiones? Hacerle la pregunta al usuario de ir ingresando sus números. Para eso vamos dentro de para a crear una variable mientras. Recordemos que para la variable o función, en este caso, perdón, función
de repetición mientras tenemos que crear una variable como bandera. En este caso es la variable valid, que es para validar. Cuando valid sea igual que 0, ¿qué va a pasar en el ciclo mientras? Valid con un valor a 0 va a ser lo siguiente. Va primero preguntar, ingrese su número. Elegimos conta porque conta va a ir aumentando. Ingrese su primer número, ingrese su segundo número y así hasta llegar a 10. Y ponemos también el mensaje. Recuerde que debe de ser un número positivo y menor que 100. Esto para que el usuario ya de antemano sepa cuáles son las reglas para que él ingrese su número. Ocupamos la variable num, que es la que nos va a servir para que se esté guardando el número que el usuario ingrese y hacemos la validación. Siempre y cuando el usuario cumpla esto, ¿verdad? Que sea un número positivo y menor que 100, ¿qué va a pasar? En este caso, valid va a ser igual que 1 y se va a salir. Y nos pasaríamos a la siguiente parte. Pero ¿qué pasa si el usuario no cumple? Pone un número ya sea negativo o un número mayor que 100. Se le va a estar haciendo la pregunta. Número incorrecto. Debe de ser un número positivo y menor que 100. Para eso ocupamos la función sí, si no. Si el usuario cumple, valid va a valer 1 y se va a salir. Recordemos que valid ya le hemos colocado un valor de 0. Pero si ¿verdad? Falla y pone los números que no son, va a estarse repitiendo. Para eso es el ciclo mientras. Aquí va a estar como en un ciclo hasta que el usuario ponga un número acorde a lo establecido anteriormente. Ahora bien, tenemos que el usuario sí puso un número positivo y menor que 100. ¿Qué pasa? Hacemos lo siguiente. Matriz va a tener el valor de conta. ¿Por qué? Porque conta va a empezar, como su nombre de la variable lo indica, a contar de 1 a 10 y va a ir llenando los 10 espacios que vimos anteriormente, ¿verdad? En la cuadrícula. Entonces, matriz va a tener el valor de conta y se le va a ir colocando el número que el usuario elija y lo va a estar repitiendo hasta cuánto? 10 veces. Media vez se llene, vamos a pasar a la siguiente parte. Escribimos un escribir en blanco para crear un renglón, ¿verdad? Y no se vea el programa todo unido. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Sus 10 números ingresados son, le vamos a mostrar este mensaje al usuario para que él lo identifique. Prácticamente vamos a hacer el mismo proceso anterior, solo que vamos a ocupar la variable b. Como dijimos, va a ser para un índice. Entonces, b va a empezar a contar 1 hasta 10. Esto es porque va a ir generando un índice, sencillamente es un índice. Y vamos a escribir lo siguiente. B, que es el contador, le vamos a poner este paréntesis solo para que se vea más ordenado. Vamos a ocupar la variable matriz con el valor de b. ¿Por qué? Porque cada vez que el usuario en esta parte ingrese un número, lo va a ir guardando. Entonces con esta variable matriz con b va a ir colocándole un número en el índice. Por ejemplo, el usuario ingresa primero el número 3, el número 5, entonces el usuario le va a ir poniendo el índice. Su primer número fue el 3, su segundo número fue el 5. Entonces para eso es esta parte, para crearle un índice y se vea más ordenado. Y de igual manera, aquí colocamos lo siguiente, esta función sin saltar, ya que recordemos que se nos está pidiendo lo siguiente, que este programa muestre los datos de manera horizontal, no vertical. Muy bien, teniendo eso ya en claro, escribimos, ¿verdad? Estas dos veces escribir con espacio en blanco para crear dos renglones y se vea más ordenado. Prácticamente tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Hemos prácticamente copiado y pegado lo anterior con la diferencia siguiente, que aquí debe empezar del 10 y va a terminar en 1, haciéndolo con menos 1. O sea, va a ir restando 10, 9, 8 hasta el final, porque el desafío nos indicaba que también el usuario tiene que ver esos números de una manera descendente. Entonces va a ver el último que ingresó hasta el primero. Y ponemos ya lo mismo, ¿verdad? En este caso sus 10 números ingresados en orden descendente fueron. Y va a mostrar esto, ¿verdad? Validación empezando desde 10 hasta 1 y lo voy restando de 1 en 1. Es un índice igual, solo que va a ser al revés.
para que se vea de una manera ordenada y de igual manera ocupamos insertar para que sea de una manera horizontal. Y aquí ya está lo mismo que explicamos al inicio, ¿verdad? Es ingresar otros 10 números, sí o no. Y se va a estar repitiendo hasta que el usuario ponga no. Ahora bien, probemos nuestro programa para ver si funciona. Bien, tenemos ya el cuadro, ¿verdad?, de funcionamiento y nos indica ingrese su número 1. Aquí es la variable conta que empieza a contar desde 1. Recuerda que debe de ser un número positivo y menor que 100. Lo haremos de una manera ordenada para que se vea y se entienda mejor. Empecemos simple y sencillamente con el número 1, luego colocamos el 2, luego colocamos el 3. Si se fijan, conta va haciendo su función. Ingresa su número 1, su número 2, 3, 4. Aquí pueden poner cualquier número, siempre y cuando sea positivo y menor que 100. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo pongo un número negativo? Pongo menos 5, por ejemplo. Me hace, ¿verdad?, la siguiente afirmación. Ingreses su número es número incorrecto. Debe de ser un número positivo y menor que 100. Pongo un número mayor que 100. En este caso pongo 111. Número incorrecto debe de ser un número positivo y menor que 100. Si se fijan, no reinicio el programa. Me mantiene en el número 4. Eso es una gran ventaja de no volver a ingresar los números. Hemos quedado en el 3 y proseguimos entonces. Pongo 4. Aquí ya comienza a funcionar nuevamente. Pongo 5, sigo con el 6, 7, 8, 9 y termino con el 10. Aquí ya tiene que darnos el mensaje de respuesta y justamente sus 10 números ingresados son, y aquí está de una forma ordenada. Mi primer número fue el 1, mi segundo número fue el 2 y así hasta llegar al 10. Ahora bien, sus 10 números ingresados en orden descendente fueron, si se fijan, mi décimo número fue el 10, mi noveno número fue el 9 y así sucesivamente. Pueden ser cualquier número, pero aquí ya están mostrados cómo los ingresó del primero al último y cómo los ingresó del último al primero. Y aquí vamos a decirle ya que no. Desea ingresar otros 10 números, solo le pondremos que no. Y así finalizamos ya el programa. Si se fijan, está de una manera ordenada y sencilla de comprender, ¿verdad? Solo es de saber cómo usar nuestros ciclos de repetición y en qué momento del programa usarlo. Esperamos les haya servido este ejemplo y a la vez entendido. Bien, continuamos con el desafío número 2, el cual indica lo siguiente. Desafío 2. Realiza una matriz de 4x4 en la que se ingresen todos los datos por parte del usuario. Los datos deben de ser números enteros y una vez ingresados debe de imprimirse toda la matriz en orden tal cual fue ingresada y posteriormente debe de imprimirse una segunda matriz que muestre los números elevados al cuadrado. Debe de permitir la repetición del programa con un ciclo repetitivo consultando al usuario si desea repetir o desea salir. En este caso, cuando nos indica una matriz de 4x4, ya tenemos que saber que son 16 números lo que les vamos a pedir al usuario y que será una cuadrícula, en este caso de, como su nombre lo indica, 4x4. Entonces el usuario va a ir colocando un número en una fila y un número en una columna. Sería fila 1, columna 1. Luego otro número acá sería fila 1, columna 2 y así hasta llenarla. Al finalizar de llenar los 16 espacios, tenemos que mostrar al usuario el orden, como los ingresó, y a la vez mostrarle otra cuadrícula similar, solo que con los datos elevados al cuadrado. Muy bien, pasemos al programa, media vez entendamos sobre la cuadrícula y tenemos lo siguiente. Al programa le llamaremos matriz 4x4. Bien, ocupamos la variable fila para fila, ¿verdad? Aquí lo hemos colocado y ocuparemos la variable col para columna. En este caso también la variable matriz para crear nuestra matriz, en este caso de 4x4. Ocupamos res como carácter solo para que el usuario coloque ahí su respuesta al preguntarle si quiere ingresar otros números o no. Bien, ocupamos ya la función dimensión, ocupamos la variable matriz y ponemos entre corchetes 4,4. Es importante que sea con una coma por separado y entre corchetes. En este caso vamos a decir que van a ser 4 filas y 4 columnas de 4x4. Para eso es esta parte de dimensión.
Ocupamos después nuestro ciclo repetitivo, repetir, para la pregunta únicamente, ¿verdad? Desea ingresar nuevamente números para matriz, ¿verdad? Escriba sí o no. Entonces, esto va a estarse repitiendo hasta que el usuario coloque no. Mientras no lo coloque o ponga sí, va a estar otra vez diciéndole, desea ingresar nuevamente números para una nueva matriz. Teniendo ya colocado este ciclo, vamos a empezar con otro ciclo repetitivo que es para. Aquí ya vamos a empezar a llenar los 16 espacios. Ocuparemos la variable fill para fila. Esa va a empezar a contar desde nuestra primera casilla o desde el 1 hasta el 4, lo irá haciendo de 1 en 1. Entonces va a llenar la primera fila desde el 1 hasta el 4, eso quiere decir los espacios. Luego de eso vamos a poner lo siguiente, es lo mismo, un para anidado, pero para la columna, igual del 1 al 4 con paso 1. Entonces el usuario va a leer aquí, en este caso, o va a ver un mensaje, ingrese un número en la fila, aquí va a estar fill, que va a empezar del 1, y en la columna aquí va a estar cool, que es para la columna 1. Y así va a estar repitiéndose. Fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, y lo va a hacer por 4 veces hasta saltarse al siguiente, hasta llenar la cuadrícula. Vamos a leer matriz, fill y cool. En este caso, si se fijan, cambiamos los datos de 4 por 4 porque ya los tenemos, en este caso, establecidos acá y van a tomar esos valores, estas dos variables, fill y cool, para que el usuario de ahí los vaya ingresando. Bien, tenemos ya eso establecido. Hoy tenemos que mostrarle al usuario cómo va a quedar. Y prácticamente hacemos lo mismo, ¿verdad? Fill, compara desde paso 1 hasta 4 y pull con 1 hasta 4. Es prácticamente copiar y pegar, a diferencia que aquí en vez de pedirle los datos al usuario, se los vamos a mostrar. ¿Y qué le vamos a mostrar? Matriz, fill y cool, que aquí la vamos a llenar y aquí se la vamos a mostrar. Pondremos esta función sin saltar para que se muestre ordenadamente los 16 números. Pero el desafío nos indica también que tenemos que crear otra matriz con los mismos datos, solo que elevados al cuadrado. Entonces copiamos, aquí lo hemos colocado, la misma función para, o sea, esta misma donde mostramos ya la matriz llena, la vamos a copiar y pegar prácticamente. La única diferencia es que en esta parte donde mostramos la matriz, vamos a ocupar en este caso el símbolo de elevación. Y como es al cuadrado, pondremos 2. Así, todos los datos que estén dentro de la matriz se van a ir elevando al cuadrado y se los vamos a mostrar al usuario. Sinceramente es muy fácil, ya que solo es copiar y pegar y saber qué en este caso ocupar, ya aritméticamente hablando, ¿verdad? El símbolo de potencia elevado a la 2 o en este caso al cuadrado. Veamos el funcionamiento de nuestro programa. Recordemos que son 16 números. En este caso nos indica ya, ¿verdad? Fila 1, columna 1. Pondremos los números del 1 al 16 para que se vea ordenado. Y aquí empezamos a llenarlo. Si se fijan, va aumentando la cuenta. En este caso, fila 1, columna 1 hasta el 4. Aquí ya pondremos el 4. Aquí tendría que hacer ya el cambio a fila 2, columna 1. Y ya van a ver. Y si se fijan, ya dice fila 2, columna 1 y se va a llenar otra vez 4 veces los siguientes números. Y así lo estaremos haciendo para terminar nuestra matriz y colocaremos hasta el número 16 para que se vea más ordenado. Y veamos también que se pueden elevar todos al cuadrado de una sola vez. Ya estamos por terminar y aquí colocamos el 16. Si se fijan, ya el último sería exactamente fila 4, columna 4. Y aquí ya tiene que mostrarme el resultado. Y aquí está. Mi primera matriz, recordemos que es una cuadrícula de 4 por 4, del 1 al 4, luego al 8, el 12 y están los 16. Luego de eso está colocado lo mismo, solo que elevado ya al cuadrado. Es más, le podríamos aquí colocar un mensaje indicando que sus números elevados al cuadrado son y mostraríamos eso. Y aquí ya tenemos el programa realizado. Es un programa bastante corto en sí, pero es un buen método para saber cómo ocupamos la función dimensión y cómo ocupar una matriz ya con un valor establecido, en este caso de 4
por 4. Luego se nos indica, ¿verdad? Desea ingresar nuevamente números para una nueva matriz y aquí le pondremos que no para finalizarlo. Esperamos, ¿verdad? Sea de su comprensión y sea muy entendible esta realización de este programa. Bien, ya para finalizar tenemos el desafío 3. Nos indica lo siguiente: elabore un programa en el cual el usuario ingrese un número. Este número será procesado en funciones, también conocido como método. En una función debe de calcularse si es par o impar. En otra función debe realizar un contador desde cero hasta el número ingresado. En otro debe de calcular el factorial de ese número y en otro debe calcularse el cubo de ese número. Las funciones deben de recibir un parámetro, el número, y deben de retornar el valor que sería el resultado. El programa principal debe de tener un menú en el que haya 4 opciones. El usuario debe de elegir números del 1 al 4 al elegirse la opción. Debe de hacer la llamada a la función correspondiente y mostrar el resultado. Debe de imprimir la repetición del programa con un ciclo repetitivo, consultando al usuario si desea repetirlo o desea salir. Bien, nos vamos a PCInt para mostrar cómo queda este programa. Bien, ya tenemos aquí nuestro programa, el cual se va a llamar procesos con un número. Pero si recordamos, el desafío nos indica que para crear las operaciones con el número tenemos que ocupar métodos o también llamadas funciones. Estas se tienen que crear antes del inicio de nuestro programa, las cuales ya las tenemos definidas con anterioridad cada función. En este caso, recordemos, la primera función tiene que indicarle al usuario si el número que él ingresó es, en este caso, par o impar. Entonces creamos un subproceso, en otros casos se llama función. Le vamos a poner de nombre a este subproceso par-impar, que va a ingresar acá el número. Esta va a ser nuestra variable para que el usuario esté ingresando los números. En este caso aquí se va a guardar. Cada vez que el usuario ingresa un número en esta función, vamos a hacer el proceso para demostrar si es par o impar. Ocupamos en este caso la función sí, si no, y ponemos que el número que el usuario ingresa en la variable num. Ocupamos la función mod, que nos sirve bastante para saber esto de par o impar. Mod, esto quiere decir 2 igual a 0. Si esto se cumple con el número que el usuario ingresó, entonces pasará lo siguiente. Le mandaremos el mensaje, el número que él ingresó en num es un número par. Pero si no, va a mostrar lo siguiente: el número que él ingresó en num es un número impar. Y ya tenemos esta función creada para demostrar si el número es par o impar. La siguiente nos indicaba que tenemos que hacer un contador desde el 0 hasta el número que ingresó. Por ejemplo, el usuario ingresó el número 5, entonces el programa tiene que empezar a contar desde 0 hasta 5. Hacemos lo siguiente: primero escribimos el mensaje. El conteo desde 0 hasta el número ingresado es, bueno, tenemos el número, que es num, es el siguiente. Entonces, si pone, por ejemplo, como indicábamos, el 5, va a indicar lo siguiente: el conteo desde 0 hasta el número ingresado, 5, en este caso, es el siguiente. Y aquí ocupamos la función para hacer lo siguiente. Y va a ser como nuestro contador y va a empezar desde 0 hasta num, que este va a ser ingresado por el usuario con paso 1. Tomemos siempre el ejemplo del número 5. Esto quiere decir que va a empezar a contar desde 0 hasta llegar al 5 y lo irá haciendo de 1 en 1. Entonces después vamos a mostrarle el mensaje. Ocupamos en este caso el símbolo de numeral para que se vea de una manera ordenada y aquí colocaremos el número. Por eso hemos colocado la, ¿verdad?, variable i para que se vea de una manera ordenada. Entonces ya tenemos otra función creada que se va a llamar contador. Luego tenemos otra función para el factorial. Recordemos que también tenemos que darle a elegir al usuario si quiere saber el factorial y ocuparemos aquí lo siguiente: un sí, si no, para este proceso. Recordemos que el factorial sí o sí tiene que ser un número mayor que 0. Entonces ponemos primero, si el número que ingresa el usuario es 0, menor que 0, vamos a escribir lo siguiente: el número ingresado, en este caso num, no se puede calcular porque tiene que ser de 0 en adelante. Pero si pone un número correcto, vamos a indicar lo siguiente: si no,
n es igual a 1 y facto es igual a 1. Estas son variables para nuestro, ¿verdad?, uso en el factorial y ocupamos en este caso un repetir y vamos a indicar lo siguiente: facto es igual a facto por n. Esto es para saber el factorial y n es igual a n más 1. Es una función para detectar o en este caso calcular el factorial de un número hasta que n sea igual a número. Entonces aquí va a empezar a multiplicar del 1 hasta el número ingresado por el usuario hasta que llegue a esa cantidad. Vamos a mostrar el mensaje. El factorial del número es num, el número ingresado es facto. ¿Qué facto es en este caso? El resultado de toda la operación. Ya tenemos otra función creada llamada factorial. Vamos a la última función. Nos indica también el desafío que tenemos que mostrar el número ingresado por el usuario de manera elevada al cubo. Simple y sencillamente creamos otro proceso o función llamado cubo, donde va a ingresar el usuario su número y lo vamos a elevar al cubo. Ocupamos esta variable para guardar ahí ese dato. Entonces, cuando el usuario ingrese un número, este se va a elevar al cubo. Por eso hemos puesto símbolo de potencial 3. Entonces, se va a guardar el resultado acá y mandamos el mensaje. La elevación al cuadrado de su número num, que es el número ingresado por el usuario, es. Y aquí ocupamos la variable elep1. Bien, ya tenemos las 4 funciones, pero también se nos pide un menú. Creamos el menú, ¿verdad? Hacemos otra función. Esto se va a llamar solo menú y ponemos los siguientes mensajes. Seleccione un proceso que desea realizar con un número. Y guardamos un espacio o colocamos un espacio, por eso escribir con espacio en blanco y ponemos el menú. Opción 1, saber si un número es par o impar. Opción 2, conteo desde 0 hasta el número ingresado. La opción 3 sería factorial de un número y la 4 sería elevación al cubo de un número. Ya tenemos 5 funciones creadas, 4 funciones para resolver los problemas y una quinta función para el menú. Ahora bien, ya empieza nuestro programa. Definimos la variable elección para que el usuario elija una opción del menú. Definimos también num para que el usuario ingrese su número y res para la pregunta, ¿verdad? Si el usuario quiere continuar con otro número o hasta ahí finalizar el programa. Colocamos nuevamente repetir, solo que aquí repetir va a ser para la pregunta. ¿Desea hacer otro proceso con otro número? Responde sí o no y esto se va a estar repitiendo hasta que la respuesta en la variable res sea no, o igual que no. Bien, ocupamos aquí la función según para empezar a hacer, ¿verdad?, los llamados de las funciones. Pero si se fijan dentro de repetir, lo primero que hacemos es poner menú entre paréntesis. Con esto llamamos a la función menú que ya la tenemos creado acá. Al ponerlo así lo va a detectar. Tiene que hacer sí o sí sin espacios acá, menú, sin espacios y luego el paréntesis. Este menú yo lo puedo colocar acá afuera de repetir, pero si el usuario quiere otra vez repetir con otro número, el menú le va a quedar hasta arriba. En cambio acá, si yo pongo el menú dentro de repetir, si el usuario coloca que quiere otra vez repetir con otro número, automáticamente le va a mostrar otra vez el menú y sería una forma más fácil para el usuario. Luego colocamos, escribe, ingrese, ¿verdad?, la opción deseada. Aquí ocupamos la variable de elección y tiene que ingresar, recordemos, entre el 1 al 4 y aquí sí ocupamos según. Según la elección, en este caso la variable elección, vamos a hacer lo siguiente. Como opción 1, escribir ingreso un número para saber si es par o impar. Ingresa el número y llamamos nuestra función par impar, que ya la creamos. Y así vamos a ir con las siguientes opciones. Opción 2, vamos a mostrar el mensaje, ingresa un número para hacer el conteo desde 0 y llamamos nuestra variable num para que el usuario ingrese ahí el dato y llamamos a la función contador que hará en este caso ese trabajo. Luego vamos con el siguiente mensaje. En opción 3 sería ingrese un número para saber el factorial de su número. Otra vez num y llamamos la función factorial. Por último tenemos lo siguiente, escribir lo siguiente, ingrese el número para saber su valor elevado al cubo. Otra vez voy a ingresar su número y llamamos a la función aquí cubo. Casi le llamamos para saber el resultado.
¿Qué pasa si no ingresa un dato correcto? Le mostramos el mensaje. Opción inválida, por favor ingrese una opción válida. Recordemos que solo tiene que ser entre 1 al 4. Dejamos un espacio y hacemos la pregunta con el repetir, ¿verdad? Si quiere continuar o finalizar. Bien, ya tenemos todo creado, probemos el programa. Tenemos ya lo siguiente. Si se fijan, de un solo nos muestra el menú. Seleccione un proceso que desea realizar con un número y aquí están las 4 opciones. Probemos la primera que indica 1, saber si un número es par o impar. Entonces elegimos la opción 1 y ya nos muestra de un solo el mensaje. Es una manera más, ¿verdad?, ordenada, porque aquí vamos a ver la pregunta o en este caso la indicación según el menú. Ya que elegimos la opción 1, saber si un número es par o impar, nos indica lo siguiente: ingrese un número para saber si es par o impar. Pongamos un número par, pongamos el 2. Y nos indica lo siguiente: el número 2 es un número par. Sí está funcionando. Lo hacemos otra vez. Pongámosle que si queremos continuar. Si se fijan, nos vuelve a mostrar el menú y escojamos otra vez la 1 y ingrese un número para saber si es par o impar. Hoy ponemos el 3, que es un número impar, y nos indica el número 3 es un número impar. Y funciona. Probemos la siguiente opción. En este caso sería conteo desde cero hasta el número ingresado. Muy bien, sería la opción 2. Y como vimos en el ejemplo, era el 5 con el que hacíamos el ejemplo. Entonces ponemos el número 5 y nos cuenta el conteo desde cero hasta el número ingresado, que fue el 5, es el siguiente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí está funcionando. Pasemos al siguiente, que sería el factorial de un número. Entonces sería la opción 3 y pongamos un número para el factorial. Pongamos el 5. Sabemos que el factorial del 5 es 120. Entonces, aquí está. El factorial del número 5 es 120. Hagamos ya el último uso de la función que nos queda, que sería la elevación al cubo. Muy bien. Pongamos la opción 4 y pongamos un número que queramos verlo elevado al cubo. En este caso, pongamos el 3. Y sería la elevación al cubo del 3 es 27. Recordemos que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Y aquí está ya la respuesta. Ya con esto hemos probado que las cuatro funciones sí funcionan y también la opción de que el usuario quiera estar repitiendo con otro número. Muy bien, ya con esto hemos finalizado. Colocaremos no para que se cierre el programa. Esperando, ¿verdad?, sea de una manera entendible esta explicación de cómo lo hicimos y también sea de una manera comprensiva para que puedan ustedes ver el ejemplo y entenderle, ¿verdad?, la facilidad de estas funciones.